Hola gente, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a analizar el activo instrumento financiero, el precio del petróleo crudo. Ya tengo el gráfico analizado, pero antes de adentrarnos a ver detenidamente qué son las diferentes zonas marcadas, por qué están marcadas y cuál es la expectativa, los movimientos esperados para la semana, vamos a ir en primer lugar a nuestro documento en el que tengo resumido el contexto del análisis fundamental y el análisis del contexto técnico por escrito. Comencemos con el análisis fundamental. Para esta semana, para la última semana de marzo, del lunes 25 de marzo al viernes 29, tenemos el miércoles 27 a las 3:30, a las 3:30 hora española, inventarios de petróleo crudo. Es decir, este miércoles 27 a las 3:30 vamos a poder ver bastante volatilidad y movimiento tanto en una dirección como en otra. Y en cuanto a la tendencia, aquí tengo escrito, he agregado expresión alcista tras el acuerdo y negociación del alto el fuego en Gaza. Tras revisar, darle un chequeo a las noticias respecto al petróleo crudo, noticias relacionadas con el petróleo crudo, lo último que he encontrado, etcétera, etcétera. Analizando todo esto, la conclusión a la que he llegado ha sido esta. Y en cuanto al análisis del contexto técnico, en cuanto al descifrar el gráfico desde un punto de vista técnico, aquí lo que tengo agregado y lo que he escrito es: en búsqueda de zonas inferiores para soltar posiciones de venta más acumular posiciones de compra posicionándose en largo. Tendencia bajista hasta zonas inferiores. Y ahora sí, vamos a ver cómo se traduce esto en el gráfico. En búsqueda de zonas inferiores para soltar posiciones de venta más acumular posiciones de compra posicionándose en largo, bajista hasta zonas inferiores. Aquí tenemos el precio del petróleo. La semana anterior tuvo una gran subida, una gran expresión de la tendencia alcista, un gran movimiento extenso en dirección alcista, y esta semana tuvo un máximo el día 19 de marzo, el día 19, el martes, fue el máximo, llegó hasta los 83.73 dólares el barril de petróleo crudo, y desde este precio, desde este nivel, el precio comenzó a caer, rompiendo este mínimo de aquí y rompiendo los mínimos de esta consolidación de aquí, entrando en esta zona de liquidez. Vamos a ampliar un poquito más. Podemos ver cómo, podemos ver cómo el precio, tras romper este mínimo de aquí y entrar en esta zona de liquidez, se está manteniendo en rango en esta zona de aquí. Tuvo aquí una gran recogida de liquidez y desde esta zona rebotó al alza, y desde aquí se ha mantenido en relativo rango. ¿Qué es lo que tengo yo aquí añadido? Como dijimos, el precio tenemos ahora mismo una tendencia bajista en la que el precio está viniendo a zonas inferiores de liquidez, está viniendo a zonas inferiores para acumular posiciones de compra, para por un lado soltar las posiciones de venta, distribuir posiciones, y por otro lado acumular posiciones de compra. Posicionarse en largo. Tenemos aquí una zona de liquidez muy interesante en la que los traders institucionales pueden abrir
gran cantidad de posiciones en largo. Es una muy buena zona donde se genera mucha oferta, donde muchos traders entran en corto, más hay muchos stops, lo que esto se traduce en mucha oferta. Tenemos un gran sentimiento de oferta de caída, y esto los traders institucionales lo saben, se aprovechan, y de esta forma es como manipulan el mercado. Lo que hacen es comprar toda esta oferta, compran toda esta contraparte, absorben toda esta contraparte, y de esta forma es como pueden comprar gran cantidad de posiciones, abrir muchas posiciones en largo y obtener un buen precio promedio de compra. Tenemos, vamos a ampliar un poquito, ahí está, tenemos, a ver, así, a ver, no, así mejor. Tenemos aquí un mínimo, tenemos aquí otro mínimo y tenemos aquí otro mínimo. Tenemos aquí una serie de mínimos en las que el precio puede venir a buscar liquidez. Rompiendo este mínimo de aquí, tendríamos aquí una inducción de liquidez. Rompiendo este segundo mínimo o mínimo previo de aquí, tendríamos una nueva inducción de liquidez. Y rompiendo este último mínimo de esta serie de mínimos de aquí, sería otra nueva inducción de liquidez, ya esta más relevante, más importante, en la que tras romper este mínimo, aquí ya sí es una muy buena zona donde los traders institucionales pueden comprar de forma masiva, pueden acumular posiciones de compra en gran cantidad. Aquí vamos a poder ver, se puede dar una manipulación de mercado, es decir, una falsa ruptura de mínimos. El precio puede llegar a profundizar, romper este mínimo de aquí, entrar en esta zona de liquidez, y podemos ver cómo tras este mínimo de aquí tenemos justamente aquí, yéndonos más hacia la izquierda en el gráfico, tenemos aquí se dio una vela verde con mucho cuerpo y poca mecha, lo que nos indica que tenemos aquí una zona de order block, bloque de órdenes y punto de desequilibrio. O sea, esta es una muy buena zona, una zona de alta probabilidad en la que el precio podría venir aquí y tras profundizar y entrar en esta zona de liquidez, volver, o tras entrar en esta zona de liquidez, boom, retroceder, cambiar de dirección, y puede darse en esta zona de aquí un cambio de dirección de bajista a alcista. Como digo, el precio puede profundizar, puede tomar liquidez en esta zona de aquí tras romper estos mínimos esta serie de mínimos. El precio busca liquidez, recoge liquidez de esta serie de mínimos, puede seguir profundizando, romper este mínimo de aquí, llegar a esta zona de order block, llenar las órdenes buy, las órdenes de compra pendientes que pudieran haber quedado en esta zona de aquí, y podría seguir profundizando hacia abajo, recogiendo más liquidez. Mucha atención. El precio podría romper esta serie de mínimos de aquí, podría continuar y voy a borrar, eliminar esto de aquí, voy a coger, podría el precio romper la serie de mínimos, el precio podría profundizar, como digo, entrar en esta zona de order block y romper este mínimo, esta serie de mínimos de aquí, estos mínimos de esta consolidación, y desde esta zona aquí sí que las probabilidades de que el precio tenga un giro de bajista y tenga un impulso, un movimiento alcista tras entrar en esta zona son muy altas. La probabilidad de que el precio se gire en esta zona es menor de que se gire en esta zona aquí.
Por ejemplo, pongamos que en esta zona de liquidez de aquí tendríamos un 70-30% de probabilidad de que el precio cambie de dirección y tengamos movimientos alcistas y expresión de la tendencia alcista en búsqueda de zonas superiores. Si el precio continúa profundizando y recogiendo más liquidez, cuanto más profundice y más liquidez recoja, entonces más es la probabilidad de que tengamos un cambio de dirección fuerte, explosivo, en dirección, en este caso, alcista. Cuanto más profundice el precio, más liquidez va a recoger, más acumulación de compra va a haber, más traders institucionales entrando en largo, como digo, posicionándose en largo y rompiendo este mínimo de aquí. Aquí sí que tenemos una gran oportunidad de compra, una gran zona donde agregar posiciones de compra con un buen ratio de riesgo-beneficio. Podríamos estar buscando un recorrido alcista hasta zonas superiores de liquidez. Una, por ejemplo, sería esta de aquí, tras el máximo, tras superar el máximo de aquí. Justo coincide que tras romper este máximo de aquí, coincide zona de order block y punto de desequilibrio. Esta zona sería una muy buena zona donde colocar nuestra primera orden o nivel de take profit, nuestro primer target. Por otro lado, si vemos que el precio no profundiza antes de entrar a esta zona de liquidez se nos viene hacia arriba, se va el precio hacia arriba, si el precio no profundiza, no rompe esta serie de mínimos y entra en esta zona de liquidez, lo que podemos estar buscando, lo que se puede dar es que el precio llegue a esta zona superior para en esta zona tener una manipulación de mercado y entonces sí venir hasta la zona de liquidez inferior donde soltar todas las posiciones de venta y acumular gran cantidad de posiciones de compra, posicionarse los traders institucionales en largo. Por lo que en este momento en el petróleo crudo la expectativa o los posibles escenarios son dos. Por un lado, que el precio desde la zona en la que se encuentra o más o menos en la que se encuentra podría subir ligeramente, pero no romper el máximo, me refiero, sino desde esta zona caer, romper esta serie de mínimos, entrar en esta zona de liquidez, profundizar hasta donde haga falta, hasta recoger la suficiente liquidez para posteriormente esperar un impulso y movimiento, cambio de dirección y de tendencia de bajista a alcista. Aquí podríamos ver un cambio de tendencia de bajista a alcista. Ese sería un escenario número uno, que el precio caiga a esta zona de liquidez y posterior impulso y movimiento alcista y cambio de tendencia de bajista a alcista. O otro posible escenario para la semana entrante para el petróleo crudo sería que antes de entrar en estas zonas de liquidez y romper esta serie de mínimos, el precio, si finalmente no puede, no continúa yendo bajista, podríamos verlo romper los máximos, el máximo de esta vela verde, podríamos verlo en esta zona de liquidez, recogiendo liquidez, para de esta zona, de este nivel de precios, entonces ya sí, boom, caerse hacia abajo en búsqueda de zonas inferiores de liquidez.
Por lo tanto, esos son los dos escenarios para esta semana para el petróleo crudo. Podríamos buscar ventas en esta zona de aquí y buscar compras en esta zona de aquí abajo. Como digo, en esta zona de aquí podríamos tener un muy buen ratio de riesgo-beneficio, buscando un recorrido al alza hasta esta zona de aquí y zonas superiores. Espero que te haya servido, espero que te haya ayudado el análisis del petróleo crudo a ver el gráfico, el precio de una forma con una nueva perspectiva, desde un nuevo punto de vista. Espero que te haya resultado útil. Te envío un fuerte saludo, un abrazo. Si quieres vivir del trading, si quieres una mentoría, formarte en el trading, mejorar tus resultados, obtener resultados más consistentes, puedes contactar conmigo por Instagram o directamente por Telegram. Y sin más que añadir, como siempre digo, vamos a por ello, vamos a por la semana y nos vemos en la próxima. Chao.